colas, de diccionarios, últimamente de árboles, aunque de árboles no es obligatorio realmente porque ese es uno de los últimos temas, pero sí listas, pilas, colas, diccionarios, eso definitivamente que sí, ¿no? Y bueno, tablas hash, que es una especie de modificación del diccionario, no es un diccionario, pero modificado. Ya, eso sí o sea, no tiene que estar en todas, pero sí tiene que utilizarse al menos una buena parte de estas estructuras de datos. Y yo no veo que estén usándolas, ¿no? Es algo importante también que tienen que tomar en cuenta. De hecho, miren, y quiero que vamos a recapitular. Lo que pasa es que eso es por acreditación y acreditación te exige que hay una relación entre lo que hemos visto en clase y lo que se está desarrollando como tarea. Y tiene lógica, y por eso es que el trabajo final hace referencia a eso, miren. Ya, miren acá, esta parte. Yo se lo voy a editar para que lo puedan tomar en cuenta. En rojo. Mira, Cuando vi un comentario rarazo, weón, yo creo que tenés. esta parte es importante. Tienen que analizar las estructuras de datos necesarias para implementar las funcionalidades, ¿no? Eso tienen que hacerlo, sí o sí. Entonces, eso involucra que ustedes tienen que revisar, ok, para el análisis univariado, por ejemplo, una de las técnicas univariadas que se pidió fue el rango intercuartil. Para el rango intercuartil, ¿qué estructura de datos me conviene utilizar para hacer la estimación? ¿Me conviene utilizar pilas? ¿Me conviene utilizar colas? ¿Cuál es la mejor estructura de datos entre todas ellas? Entonces, ese es un aspecto bastante relevante, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa que tú tienes que cuestionarte, ¿no? Por ejemplo, tendrías que cuestionarte qué estructura de datos es la más apropiada para estimar el rango intercuartil o IQR, ¿no? Que es una de las fórmulas que se les brindó. ¿Dónde está implementada la IQR? ¿En qué parte, ¿no? De tu código, ¿no? Otro aspecto importante, las estructuras de datos desarrolladas en clases tienen una clase abstracta como base y todo eso se debe reflejar en tu prototipo también, ¿no? Entonces, esos puntos son muy importantes. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, acá en la guía, que lo brindamos hace como 2 meses, dentro de la guía del trabajo final, miren el logro esperado. Esto es lo que mide el director, esto es lo que revisa el decano, esto es lo que revisan los acreditores que vienen de Estados Unidos. Miren el logro esperado. El logro esperado es que ustedes deben aplicar las estructuras de datos, en este caso, para este proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que el rango intercuartil, que la función conteo, que en general el análisis univariado que vayan a hacer, tienen que hacerse aplicando ¿qué cosa? ¿Qué dice acá? Aplicando estructuras de datos. Y pues en este caso yo no veo que estén aplicando directamente estructuras de datos por ejemplo, ¡No! acá, de analizar variables numéricas, pero no están usando la estructura de datos que hemos visto en clase. Y de hecho, obviamente, ese código definitivamente no está compilando, ¿no? Eh, Ahora, otro aspecto que tienen que demostrar en su presentación de semana 15, tienen que analizar e identificar los requerimientos computacionales. ¿Qué quiere decir? Tienen que analizar cuál es la mejor estructura, por ejemplo, para analizar tu variable numérica. Sería la mejor estructura? Pilas, colas, diccionarios. ¿Cuál sería la mejor? Eso tiene que estar en tu informe, porque eso se describió desde el principio, ¿no? Tienes que analizar, ok, Hemos para el entrado rango para que no intercuartil me conviene parche, utilizar weón. colas. Para función conteo me conviene utilizar diccionarios. Para analizar una variable numérica me conviene usar listas. Ok, entonces tienen que explicar, porque van a exponer. Y la exposición significa que ustedes tienen que explicar en la exposición de semana 15
cómo han aplicado las estructuras de datos para resolver los cálculos que habíamos dejado, ¿no? Ok, profesor, gracias. Porque es que como tal, si aplicamos los cálculos, eso que envió en la guía de trabajo oficial, al final, si no me equivoco, solo que no le implementamos tanto esa parte, como usted dice, pilas y colas, para que, o sea, en qué caso sea mejor. Pero gracias por la aclaración. Una consulta, profesor. Ujú. ¿Ese asesoramiento lo está grabado o cree que lo pueda mandar al grupo 2? ¿Es el privado del Teams? Me parece que no está grabado, sin embargo, los estoy dejando acá los puntos como para que queden a modo de recordatorio. Estoy también extendiendo de hecho he colocado fechas de asesoría para la siguiente semana, por si necesitan corregir, afinar y volverme a consultar. Yo con todo gusto estoy para poder ayudarles y poder por ahí Muy mitigar patita. cualquier problema, ¿no? Antes de la presentación de semana 15. Así que por ese lado pueden agendar una nueva reunión la próxima semana en el mismo enlace que les pasé. Ok, profesor, muchas gracias. Eso Muchas sería gracias. todo por nuestra parte. Muchas, Perfecto. muchas gracias, Y de profesor. igual manera, si, Ajá. si por ahí surgiese alguna duda, no sé, mañana o pasado, siéntanse en libertad de escribirme por el chat de Teams que tenemos como grupo, ¿no? También siéntanse en libertad. Y si no, pues agendan simplemente para la siguiente semana y yo con todo gusto estoy para ayudarles y garantizar pues que lleguen bien al trabajo final, que es lo que me interesa, ¿no? Y obviamente, si pueden avanzar y poder mostrarme antes de la presentación, digamos el lunes, el martes, los avances que tienen, pues yo con mucho gusto estoy para poder ayudarles y garantizar eso, ¿no? Que salgan bien, que es lo importante dentro del curso. Ok, profesor, muchas Muchas gracias. Profesor, gracias, profesor. una última consulta. Ujú. ¿Me puede escuchar? ¿Me escucha? Sí, Sí. claro, escucho. Usted mencionó de las estructuras de datos. También, a su vez, o sea, las tengo que aplicar, por decir, si decido aplicar, no sé, diccionarios y pilas y tengo que hacer una comparación en el tiempo de ejecución, algo si estaba leyendo en el trabajo. Claro, tienen que hacer una comparativa. Eso está en la parte inferior del informe, ¿ya? Eso está acá, miren. Miren, dentro de las actividades del proyecto, te dice, bueno, tienen que leerlo nuevamente. Sería bueno que lo revisen nuevamente, ¿no? Pero te dice, tienes que estimar empíricamente el tiempo de ejecución de desempeño de tu programa implementado, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que obviamente, es interesante lo que comenta Axel, por ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen dudas de cuál es la mejor estructura de datos, por ejemplo, para estimar la función conteo, para contabilizar, no sé, eh, una variable, entonces pueden decir, ok, vamos a establecer un experimento, vamos a ver cómo se comporta la pila, cómo se comporta la cola, y comparamos cuál de las dos conviene, o cómo se comporta la pila, o mejor dicho, la cola versus el diccionario. Y ambos lo utilizamos para la función conteo. Y luego podemos concluir, mira, hemos medido los tiempos de ejecución y ha resultado que, pues, con colas me he demorado un segundo en procesar 1 millón de datos, mientras que con listas o con diccionario me he demorado, qué sé yo, 5 segundos. Entonces, obviamente, todo eso lo tienen que exponer la siguiente semana, ¿no? Tienen que decir cuáles han sido su estimación de tiempo de ejecución y cómo es que se han guiado para elegir la mejor estructura para cada cálculo. Por ejemplo, para la función conteo, posiblemente lo más ideal sería usar tablas hash, porque como tienes que hacer una función conteo, tienes que hacer un acceso inmediato y tal vez las listas, las pilas y las colas no te sirvan mucho, porque son estructuras secuenciales. Entonces, yo, por ejemplo, para función conteo, utilizaría tablas hash, pero, por ejemplo, para la estimación de rango intercuartil, la IQR, yo usaría, por ejemplo, colas, tal vez, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer esa ponderación y si tienen dudas, tienen que hacer los experimentos. Sea como sea, igual van a tener que hacer experimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener que medir función por función, eh, funcionalidad por funcionalidad, mejor dicho,
cómo están respondiendo con 1 millón de datos, ¿cuántos registros tienen ustedes en el dataset? Tenemos 440.883, profesor. Ya, digamos, tienen 440.000 registros. Yo les recomiendo, para que queden bien en la exposición final, bueno, aparte de la experimentación comparativa entre estructuras de datos para cada funcionalidad, que creo que ahí les subiría bastante el puntaje, pero lo que tienen que hacer sí o sí en la experimentación es probar con diferentes tamaños de datos. Por ejemplo, yo probaría primero con el 1% de los datos. ¿Cuánto es el 1%? Como 4.400 datos, ¿no? De los 440.000, solamente tomo el 1% para saber cuál es el tiempo en milisegundos, ¿no? Es más, en nanosegundos podría ser, ¿no? O milisegundos. Con el 1% de los datos, ¿cómo respondería? ¿No? Con el 10% de los datos, ¿cómo respondería con el 10% de los datos? Con el 20% de los datos, ¿cómo respondería con el 20%? Con el 30%, ¿no? Entonces van haciendo diferentes pruebas justamente para medir cómo va el desempeño conforme la cantidad de datos va creciendo. Porque recuerdan que hicimos un análisis asintótico donde se veía una curva que iba creciendo. Bueno, eso tienen que hacerlo ustedes, en cierto modo, ¿no? Entonces, esa parte sí es importante que lo puedan probar, ¿no? Entonces van avanzando 80%, 90%. Es más, pueden hacer cortes incluso más pequeños, ¿no? Pero sí tienen que mostrar cuál es la progresión. Y luego ya el 100% que serían los 440.000 registros, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que se demora por cada funcionalidad? Experimentación por cada funcionalidad, ¿no? Entonces, de esa manera, uno tendría certeza de cómo está funcionando su programa, ¿no? Porque no solamente se trata de hacer el programa, sino que responda muy rápido o lo más rápido posible. En un entorno Big Data, un entorno que tiene 1 millón de datos, 10 millones de datos, esto es crítico. Por eso es importante medirlo, ¿no? Y para medirlo se toman diferentes porcentajes del tamaño de datos, ¿no? Bien, Ok, chicos, profesor. no sé si hay alguna consulta final y si no, pues, como les digo, pueden agendar una nueva asesoría la siguiente semana. Con todo gusto estoy para poder ayudarles. Y de igual manera me pueden escribir por el chat de Teams, ¿ya? Del grupo. Pero en todo caso vayan agendando, si no, para la siguiente semana. Vean más o menos en qué fecha podrían, que coincida, ¿no? Con la agenda que he puesto ahí, en qué fecha podrían tener como que un avance ya un poquito más grande para poder ayudarles. Y bueno, ahí voy a estar atento a su comunicación en todo caso. Ok, profesor, muchas Ok, gracias. profesor, Muchas muchas gracias. gracias. Eso era todo. Listo, chicos, cuídense, que tengan buen día. Nos vemos. Buen día, profesor. Estamos en Chao, chao. contacto. Hasta luego. Cuídese.